Existe una epidemia en el mundo que nos afecta a todos y son los implantes etéricos y astrales. Gracias a terapeutas y a la visión extradimensional o la visión que te permite ver más allá de la tercera dimensión física, se ha podido descubrir este tipo de problema que afecta a todo ser vivo en este planeta. Se ha descubierto a lo largo de los últimos 20 años qué son estos implantes, qué es esta tecnología tan avanzada de las entidades parasitarias, alienígenas arcontes, que operan desde dimensiones paralelas a esta y se alimentan de nuestras vibraciones y energías. Han pasado desapercibidos hasta que a seres encarnados en este mundo se les ocurrió investigar esta realidad extradimensional solapada a la realidad física. Pero ¿cómo se sabe si es real algo o no? Pues muy sencillo, porque muchas personas en diferentes puntos del planeta y sin haber oído nada del tema coinciden en la información y porque se ridiculiza y ataca cuando es descubierta. Los más comunes que he podido ver en gente normal y corriente e incluso he visto en mí mismo, ya que nadie se libra de algún tipo de implantación etérica, quien crea que no tiene alguno instalado en su cuerpo está equivocado, ya que los hay que son generacionales, o sea que son heredados por grupos familiares para engancharte al egregor familiar. Después, a lo largo de tu vida van colocándote más implantes según el egregor al que te unas, de amistades, de compañeros de trabajo, de grupos de ocio, sociedades, etc. Incluso hay implantes que son colocados en los hogares, en edificios, en oficinas de trabajo, en gimnasios, lugares de ocio, etc., etc. Estos implantes colocados en lugares estratégicos por las entidades interdimensionales son programados para que emitan una vibración determinada, una frecuencia determinada, que hace que la gente e incluso animales que están en ese lugar se comporten de cierta manera, de una manera que emanen vibraciones y energías para alimento de las entidades parasitarias que dominan esa zona, que la administran. A su vez, esas entidades alimentan a otras que están por encima de ellas, y así sucesivamente, ya que son una mente colmena. A veces ocurre que entras en una casa o en un lugar donde percibes mal ambiente, malas vibraciones, y no sabes a qué se debe dicho mal ambiente o dichas vibraciones tan bajas, y es porque tu interior ha percibido la vibración de ese implante colocado en dicho lugar. El implante emana un tipo de frecuencia que hace que ocurran cosas negativas o en bucle. Son los conocidos como lugares malditos, por ejemplo, o en calles donde siempre hay mal ambiente, delincuencia, conflictos, etc. En esos lugares las entidades parasitarias colocan implantes etéricos o astrales para convertirlos en comederos energéticos. Los implantes más comunes que he visto colocados en humanos y en animales tienen un cableado o filamentos que conectan a la víctima con formas distorsionadas, como de nubes nubilosas, las cuales acumulan energía, vibraciones, que a su vez conectan con el grupo o egregor al que pertenece el ser implantado, aún sin saberlo. Estas energías y vibraciones de los implantados y de las zonas, edificios, ubicaciones implantadas van directamente a los egregores, que son comederos energéticos de las entidades que los controlan y los administran. Es un tema muy complejo y que debe de estudiarse a fondo. La única herramienta de la que disponemos para verlos es la intuición y la visión extradimensional. Cuando alguien descubre esta realidad, como he dicho anteriormente, es atacado por aquellos que, estando muy implantados y parasitados por entidades interdimensionales, defienden sin siquiera saberlo a sus amos invisibles, discutiendo con quien los descubre. Ahora nombraré algunos de los diferentes tipos de implantes. Uno de estos implantes es el denominado como casco etérico o astral. Es un implante en forma de casco. Son de diferentes formas y tamaños. Los más sofisticados llevan un cableado que los conectan a formas similares a nubes. Estas formas a su vez están conectadas a egregores, comederos energéticos. Es interesante ver cómo miembros de la misma familia llevan el mismo
mismo casco. Estos cascos son utilizados para transferir pensamientos obsesivos, repetitivos, se utilizan para crear discusiones, malos pensamientos en bucle. Además, estos cascos, al ser arrancados, como suele ocurrir con los demás implantes, activan una alarma que alerta a todos los miembros del grupo familiar y amistades, haciendo que la víctima sea perseguida por los que llevan el mismo dispositivo. Intentarán convencerlo de que vuelva a formar parte del egregor o grupo de drenaje, y si se niega lo atacarán. Estos cascos pueden estar conectados directamente al egregor o llevar una nube de pensamientos en bucle que lo conectan a él. Estas nubes almacenan a su vez los pensamientos y sentimientos de los portadores de los cascos. El egregor familiar y de amistades tóxicas a su vez está conectado a entidades parasitarias que se alimentan de la energía acumulada ahí. A su vez, estas entidades están conectadas a la mente colmena de la corporación Arconte. Esta nube es similar a la nube de Internet. Cuando alguien se quita el casco es acosado por los miembros más parasitados del grupo, intentando convencerlo para que vuelva a ponérselo de nuevo. Si vuelve será colocado otra vez, pero con más implantes y más fuertes para evitar que escape de nuevo. Después tenemos los implantes en forma de peto o de coraza pectoral. Los más vistos son unos petos cableados con un círculo en el centro, muy parecido al de Iron Man, pero en lugar de dar energía a quien lo lleva se la extrae. Además, estos petos envían sentimientos negativos a quien lo lleva puesto, provocando depresión y sentimiento de tristeza y de vacío. Esto se debe a que, a su vez, están cableando el corazón del ser espiritual, álmico y físico de la víctima. Este pectoral dispone de una tecnología etérica astral que succiona la energía de quien la lleva puesta. Es succionada a través del dispositivo central en forma circular y filtrada teletransportándose a través de unos cables hacia los acumuladores energéticos en forma de nube que a su vez conecta con los egregores. Estos egregores o comederos energéticos a su vez están conectados a entidades parasitarias, como he dicho anteriormente, y a naves posicionadas, naves etéricas, en una dimensión intermedia, y a la mente colmena arcóntica. A través de los cables etéricos o astrales corre el flujo de sentimientos en bucle, depresivos, acosando a sus víctimas. A su vez, la energía del centro del ser es absorbida continuamente, pero no del todo, sino que lo hacen poco a poco para tener una presa y fuente de alimento perpetuo. En todos los casos de implantación etérica astral a arconte se realizan a través del trauma en la niñez. Además, como he dicho, son generacionales, quiere decir que se heredan, a no ser que te los quites o te los quite alguien que pueda verlos, pero siempre hay una reacción al extraerlos, ya que los seres encargados de colocarlos y quienes los fabrican son avisados por el sistema de alarma vibracional que llevan instalados. Los componentes del egregor familiar o de amistades o relaciones tóxicas de la víctima también lo perciben de manera interna y se le enfrentarán si se niega a recolocárselos. Después tenemos diferentes tipos de implantes etéricos que se han encontrado terapeutas en las sesiones con los pacientes. El número 1 es un tipo de implante consistente en 3 discos energéticos conectados por fibras energéticas que los mantienen unidos y que se instalan a lo largo de la espina dorsal hasta la parte superior de la columna, donde se separan en pequeños filamentos. Los discos se colocan en la parte inferior de la espina dorsal, en las lumbares. El propósito de este implante es bloquear impulsos desde la parte baja de la columna vertebral y del hueso sacro, un área conectada con la sexualidad de la persona. Puede ser utilizado para bloquear o direccionar la energía sexual de la víctima. Luego tenemos el segundo tipo de implante en los lóbulos temporales de la cabeza, como 2 tornillos energéticos para controlar los procesos mentales del córtex frontal. El tercer tipo de implante tiene forma de cono y se ha detectado en la cabeza. Son usados para transferir la energía desde fuera hacia adentro y viceversa. Parecen, según el doctor Corrado Malanga, una especie de dispositivos de monitorización y control. El siguiente implante tiene forma de pantalla bloqueadora y parece trabajar en coordinación con el tipo de implante número 2. El quinto tipo de implante detectado es un cono de color verde sobre el plexo solar y conectado a la espina dorsal a través de pequeños filamentos etéricos. Parece como una pequeña medusa. Otro tipo es una especie de bola de golf en medio de la cabeza.
Diferentes filamentos aparecen conectados al sistema nervioso y a diferentes partes del cuerpo etérico, bloquean parcialmente la voluntad de la persona y son utilizados como medio de control y de manipulación. Están situados a la altura de la glándula pineal, posiblemente influencia la producción de ciertas hormonas. Luego hay otro implante que se ve instalado en los órganos sexuales de la víctima, utilizado para extraer la energía y para prevenir asimismo el flujo energético a lo largo de la columna. Difiere la energía por los filamentos hacia otras partes del cuerpo. Después hay otro tipo de implante etérico que se ha detectado a la altura del corazón, bloqueando el cuarto chakra. Parece prevenir la conexión con la parte álmica o esencia de la persona. Bloquea el flujo energético del corazón o del chakra y a la vez emite energía negativa. Previene la entrada de energía positiva en el cuarto chakra. El dibujo de la derecha como un anillo representa un implante enganchado al alma, conjunto del cuerpo etérico, emocional y mental, posiblemente utilizado para absorber energía de la persona a través de las conexiones con las diferentes partes de su sistema energético. El dibujo de la izquierda alargado es un implante etérico conectado a todos los chakras, terminando en los órganos reproductivos. Bloquea toda la energía del sistema de chakras, especialmente la energía sexual. Después hay otro implante que fue detectado también en la espina dorsal. Es utilizado para controlar a una persona a través de su sistema nervioso. Parece comportarse como un recolector de energía a través de los meridianos del cuerpo. Otro tipo de implante etérico parecen anillos o brazaletes energéticos, los pequeños instalados en las manos y el grande como si fuera una corona en la cabeza. Parecen ser utilizados también como forma de control y para bloquear la conexión de la esencia de una persona con su personalidad y la mente. Otro tipo de implante etérico parece estar conectado a la parte baja de la espina dorsal hacia las caderas y utilizado como potenciador del miedo, energía principal de nutrición de estas entidades. Después hay un implante que parece hecho de papel de aluminio, pero es etérico, que bloquea el flujo energético entre dos partes determinadas del cuerpo. Otro implante tiene forma parecida a una medusa. Los filamentos se enganchan a todos los componentes del sistema energético y de los cuerpos sutiles. Parece ser que funciona como un imán de energía negativa hacia la persona. Luego hay una especie de parche protector que aparece encima del implante anterior como para asegurar su conexión. Otro implante en la cabeza, especialmente en el séptimo chakra, bloquea la conexión con el yo superior. Estos implantes son dispositivos que tienen una programación y que están destinados a alterar eléctrica o electromagnéticamente el cuerpo astral de la víctima para que esa perturbación que se produce a otro nivel, a nivel astral, se proyecte y se manifieste en el físico, como por ejemplo molestias emocionales, reacciones emocionales que muchas veces son incomprensibles, estados emocionales que nosotros en el mundo físico nos preguntamos de dónde salieron. Todo esto procede de una emanación electromagnética ubicada en otra capa de realidad no física que llega hasta el mundo físico con la intención siempre de desarmonizar tu entorno, desestabilizar tu parte física para que reacciones de cierta manera, para desestabilizar el mundo físico donde habitas, para que reacciones emocionalmente en ese estado y emitas una carga electromagnética desarmonizante. Las entidades parasitarias crean una emisión electromagnética para que afecte al físico de esta dimensión. Emita otra emanación electromagnética que vuelve hacia el otro lado, porque las emanaciones emocionales cruzan esta frontera de tercera dimensión a la cuarta dimensión, bajo astral o quinta dimensión, y desde estas dimensiones son procesadas. Estos dispositivos, de los que hay infinitas variantes, siguen un patrón determinado, siempre están montados como en paralelo por la zona de la espalda y se ramifica como una especie de sistema nervioso alternativo, como si fuera un sistema nervioso en paralelo montado en otro plano que se solapa al sistema nervioso físico.